Ya. Muy buenos días, auditorio de Corporativo Figueroa Comunicación. Gracias por estar con nosotros como siempre. Bueno, pues esta mañana vamos a tener el gusto de platicar con Miguel Valera, quien es licenciado en Filosofía Mexicana es licenciado en Filosofía y tiene una maestría en Literatura Mexicana. Además es director de Hoy Jalapa y colabora en otros medios de comunicación. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. Gracias, maestra Judith. Es un honor estar hoy aquí, estar aquí en Corporativo Figueroa. Saludo a los Marcos, periodistas que han hecho una gran trayectoria, que están haciendo un gran trabajo ahora con usted en la dirección de estas entrevistas. Muchas gracias. Yo le decía que pues he ejercido esta profesión justo por estar detrás, ¿no? No propiamente por estar enfrente, pero bueno, agradezco este espacio de esta entrevista. Pero bueno, es que muchas veces el cerebro es el que lleva todo. Pues sí, finalmente es lo más importante del ser humano, ¿no? El que está detrás es el poder tras el trono. Sí, así es. ¿Sí? Así es. Y bueno, a mí me da mucho gusto platicar contigo y porque además eres una lo has tratado, me gustaría, ¿quién es Miguel Valera? Porque bueno, te han leído, pero no saben de dónde eres, tu trayectoria. ¿Quién es Miguel Valera? ¿Dónde naces? Pues mira, yo nací en una comunidad del municipio de Paso de Ovejas, aquí en el estado de Veracruz. Estudié en esa zona, en Paso de Ovejas, luego estudié en la preparatoria en Veracruz. Tuve la oportunidad de estudiar gracias a que me involucré en la carrera clerical, ¿no? En el seminario San José de Veracruz, y pude ahí estudiar la prepa y después estudiar el propedéutico y la filosofía. No terminé esa carrera y después pues busqué titularme como licenciado en filosofía y después me involucré en el periodismo. Ya estando en el periodismo tuve la oportunidad de estudiar una maestría en literatura mexicana por el interés que he tenido siempre pues en el tema de las letras y ya ejerciendo el periodismo. Trabajé muchos años en Punto y Aparte, que fue mi casa donde yo me formé prácticamente como reportero. He trabajado en Radio Televisión de Veracruz, he trabajado en Liberal del Sur, colaboré en una revista que se llamaba El Universo del Búho, que dirigía René Avilés Favila en México. Y bueno, y así he estado en diversos medios de comunicación y también he estado en la función pública, haciendo labores de comunicación institucional, ¿no? Entonces, como decimos en el argot cotidiano, a veces es uno borracho y a veces es uno cantinero, ¿no? A veces el lugar donde está uno, ¿no? Pero sí, eso es lo que he hecho. He ejercido pues, el periodismo durante todos estos años. Pues ha sido muy satisfactorio para mí. He tenido la oportunidad de ganar algunos premios también por el trabajo que he realizado, de la Fundación Pabello, que ya no existe, ¿no? Por ejemplo, en 2 ocasiones tuve la oportunidad de tener los premios por crónicas, ¿no? Por reportaje. En el gobierno de Miguel Alemán había un premio de comunicación social que daba el Estado. También logré obtener una vez ese premio. Y lo más reciente, hace un par de años, en el Ayuntamiento de Jalapa se convocó a un concurso y realicé una crónica sobre los lagos, sobre la vida cotidiana en los lagos de Jalapa, del dique, porque en Jalapa pues tenemos los lagos del dique y los lagos de las ánimas. En el dique, donde hay mucha vida, donde hay mucho colorido, y bueno, confeccioné una crónica sobre la vida cotidiana en ese lugar y también se obtuvo un premio. He estado en esto, no por los premios, he estado en esto por ganarme la vida, por sacar adelante a mi familia, y porque también pues, me deja una satisfacción personal, ¿no? El estar observando la realidad, analizándola, y bueno, dándola a conocer a la sociedad a la que finalmente sirve. Pues en sí la profesión, carrera o vocación de periodista, porque pues hay que recordar que los primeros periodistas pues no eran ni licenciados en periodismo, ni mucho menos, era la vocación, el deseo de servir y de defender las causas del pueblo, representar al pueblo de cierta manera. Y lo que tú dices es cierto. El periodismo es algo muy importante porque puede ser más como tú que estuviste en el seminario y entonces van haciendo todo
esa forma de servir y de servir de manera honesta, porque siempre tienes presente algo superior. Sí, 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 de muchas maneras influye, ¿no? Yo recuerdo una frase evangélica que repetía San Juan el Bautista, que fue el precursor de Cristo, y la recuerdo mucho en latín porque la platicaba yo con don Sergio Beso, con quien tuve cercanía, quien fue arzobispo de Jalapa y cardenal mexicano. Él decía, tomando una frase de San Juan el Bautista, decía: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Lo decía en latín: illum oportet crescere, me autem minime. Esa frase a mí me impactó mucho desde que fui estudiante y después cuando la conversé con él, porque era un poco en donde yo me encontraba en el periodismo. En el periodismo, el reportero, el comunicador, el periodista, pues es un medio, ¿no? Es solamente el medio de la realidad que está frente a él, de la realidad que él da a conocer, ¿no? Es una caja de resonancia donde él amplía la realidad a través de los medios. Hoy con medios que tienen un gran alcance, ¿no? Los medios digitales, todo lo que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, el periodista hace esa función de caja de resonancia de la realidad, ¿no? Que tiene que transmitirla como es, como sucede, ¿no? Y también desde su propia mirada, desde su propia perspectiva, pero es justamente eso, esa caja de resonancia. Entonces, un poco por eso me ha interesado también. Por eso siempre he dicho que el periodista, yo agradezco esta entrevista y agradezco las entrevistas que usted hace con otros periodistas porque permiten que conozcamos, ¿no?, quiénes son los que están haciendo el periodismo en Veracruz. Pero yo en lo personal siempre he creído que el periodista pues es el que está detrás, ¿no? No es el protagonista. El protagonista es la realidad, el protagonista es el que está enfrente y el que nosotros proyectamos, ¿no? La realidad que nosotros proyectamos, o el personaje, el político, el funcionario, el escritor, el artista, el actor, ¿no?, de la sociedad a quien nosotros le damos voz. Sí, porque en cierta manera, bueno, los ciudadanos saben que el gobernador es fulano, el secretario es perengano, pero no conocen los reglamentos, no conocen las leyes, no conocen bien la Constitución. En cambio, los periodistas, pues podemos interpretar lo que está pasando fuera de la ley y que no se están respetando los derechos tanto civiles como humanos y constitucionales del pueblo. En cierta forma somos representantes de los intereses del pueblo. ¿Por qué? Porque también cuando vemos anomalías o vemos algo que está fuera de lugar, pues también decimos: no se está cumpliendo, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Entonces, ayudamos en cierta forma, tanto que el gobierno sepa lo que está de la inconformidad de los ciudadanos y de lo que están haciendo mal, porque aunque no les guste, nosotros señalamos lo que ellos están haciendo mal y dónde están actuando mal. Y por otro lado también le hacemos saber al pueblo que lo que se está haciendo, aunque parezca bonito y se los adorne, está fuera de la legalidad. Es la función social del periodismo, y esa es una función muy noble. Y a mí me ha interesado mucho esa parte también, porque creo que el periodista tiene que atender la agenda social. Sí, también, digo, hay que decirlo también con mucha claridad, el periodista atiende sus intereses también, ¿no? Las grandes consorcios televisivos que conocemos de Estados Unidos y de todo el mundo, pues tienen intereses particulares, pero la realidad tiene un interés social y ese es el interés que uno tiene que también privilegiar en el periodismo. El interés social, lo que le sirve a la comunidad, lo que a la comunidad le debe interesar y lo que la comunidad debe estar informada, ¿no? Entonces yo creo que hay periodistas, Gabriel García Márquez, Javier Darío Restrepo, por ejemplo, hablaban mucho de esa figura del moscardón, ¿no? Incluso Darío Restrepo tiene un libro que se llama El zumbido y el moscardón, donde se refiere justamente a eso, ¿no? Que es la voz de la conciencia que está hacia afuera, ¿no?, proyectándose a la sociedad, diciéndole esto está bien o esto está mal. Y creo que la función del periodista es justamente eso, no solo proyectar la realidad tal como sucede, sino también hacer anotaciones, ¿no?, apuntes críticos de lo que está bien y lo que está mal, para que la sociedad también se entere, ¿no?, en ese sentido, y en ese sentido tengamos una sociedad cada vez más crítica y más madura. Yo creo que la sociedad tiene que saber los intereses que uno tiene como periodista, y uno tiene que decirles: a ver, yo tengo o Y o X interés,
pero también la realidad es esta, ¿no? Y tú tienes que formarte sociedad para ser crítico, para ser cada vez más crítico. Sí, porque el que un país progrese tanto económica, política, socialmente y se respeten los derechos humanos y los derechos constitucionales de un país, no nada más es el gobierno el que tiene la autoridad. Que no se le olvide a los gobiernos federales, estatales y municipales que quien los manda es el pueblo, porque ellos son administradores de los bienes de la nación, del Estado y del municipio, ¿sí? Y no es que nosotros los periodistas queramos que le vaya mal al gobierno o que nos caiga mal o que queramos darle mala imagen. No, en ningún momento, porque es el país donde vivimos. Eso es fundamental. Yo también creo mucho en eso, ¿no? Que uno tiene que estar igual acicatando, como decimos, ¿no? Al gobierno, ¿no? A las instituciones públicas que sirven a eso. Yo creo en eso. Yo creo que las instituciones las pagamos los ciudadanos que pagamos impuestos, los ciudadanos que consumen y con eso pagan impuestos, todos mantenemos este gran aparato que es el gobierno, que es el Estado, y ese tenemos que estarle exigiendo que nos cumplan. Y creo que ese es el trabajo que también tenemos que realizar nosotros. Sí, porque los últimos gobiernos del país han hecho creer a los ciudadanos que ellos les regalan, les dan, que son magnánimos, que se quitan de la bolsa lo que están dando al pueblo. No es cierto. Los impuestos se devuelven en obra pública, se devuelven en salud, en todo lo que es necesario para el buen desarrollo de una ciudad y de un país, pero es el dinero de que el mismo pueblo genera con sus impuestos. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ellos tienen que administrar con responsabilidad y con honestidad, y no les gusta que uno se lo señale. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que insistir y mantenernos en esa existencia, ¿no? Ahí tenemos que seguir siendo, como ya lo dije, acicates pues del político, del funcionario, y no solo de los entes gubernamentales, también de los entes privados, ¿no? A veces como reporteros no tomamos muy en cuenta las empresas, ¿no? Y las empresas también pues tienen que cumplir ciertos estándares. ¿Cuántas empresas no están contaminando? ¿Cuántas empresas no están haciendo daño a la sociedad? Y a veces nosotros no nos damos cuenta o no ponemos el acento ahí porque estamos concentrados en temas de gobierno. Entonces también creo que deben pasar por nuestra criba el tema de las empresas, ¿no? Sí, porque muchas veces hay complicidad empresarios con el gobierno, que aunque se está dañando la ecología, aunque se esté dañando el medio ambiente en muchos aspectos, aunque se esté dando productos de mala calidad, ahí hay pues un te callas y te pago, ¿sí? Entonces es ahí donde los periodistas señalamos cuando se está dañando al ciudadano. Sí. Sí, ahora por ejemplo yo he escuchado en las conferencias pues, gubernamentales el tema de, por ejemplo, quiénes quieren los precios, ¿no? Eso le da mucha luz al ciudadano de qué empresa, por ejemplo en este caso gasolineras, tienen el mejor precio, o qué empresas, lo que hace la Profeco, qué empresas tienen mejor calidad, o que si esta pasta dental es buena o causa otros efectos, daños a las personas, y cuál elegir. Entonces todo ese tipo de cosas también debe uno estar pendiente para decirle al ciudadano por aquí o por allá. Sí, porque incluso ya ves que actualmente ahora con todo lo que hay a nivel científico, a nivel conocimiento, pues hay hasta arroz sintético, hasta la carne, el pescado ya no es natural, ya ahora hasta lo producen sintéticamente hablando, y es donde por eso se ha perjudicado al pueblo. No es que, vuelvo a repetir, es que estemos en contra ni de los empresarios ni del gobierno, no. Estamos diciendo, a ver, se está cometiendo esto, está poniendo en juego la salud de los ciudadanos. ¿Sí? Sí, y ahí yo insisto mucho, como el viejo Diógenes de la filosofía, con una lámpara. La lámpara de Diógenes. Entonces nosotros tenemos que con esa lámpara igual iluminar la realidad y decirle al ciudadano, aguas, ¿no? Por aquí, por allá. Tampoco somos, tenemos la verdad absoluta, ¿no? Pero sí podemos orientar, ¿no? Como dice Armando Fuentes Aguirre en su personaje de Catón, orientar a la República.
eso es un poco el trabajo que también nosotros tenemos que realizar. Miguel, con los años y las prácticas que tienes como periodista, ¿cómo ves tú actualmente la libertad de expresión tanto en el país como en el Estado? Tomando en cuenta que ahora hasta te acusan de unos delitos de terrorismo por el solo hecho de escribir y decir las cosas. Sí, es algo delicado, creo que es algo difícil. Hoy la misma presidenta, este día justamente, la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera se sorprendió de ese delito, ¿no? Que está ya tipificado en Veracruz, pero dijo que le sorprendía, ¿no? Que le sorprendía que nunca se ha aplicado ese delito en México, en el país, ¿no? Que de pronto aquí surgiera este tema, este caso, ¿no? Creo, y ella lo refrendó, ¿no? Refrendó el respeto absoluto a la libertad de expresión. No lo digo yo, lo dijo ella en la conferencia mañanera de este día. Entonces, creo que sí nos debe preocupar si alguna institución, si alguna instancia, si algún jefe de gobierno quisiera coartar la libertad de expresión. Vivimos en una época en la que es muy difícil hacerlo. Cuando empezó todo el tema de las redes sociales, nos dimos cuenta que se podía decir lo que se quisiera decir y que todos teníamos la libertad de hacerlo. Y creo que eso es algo que ya se ha logrado y que no podemos acortarlo ni podemos permitirlo. Y tenemos que nosotros como quienes ampliamos la información de los hechos, que tenemos que insistir mucho en eso, que no se permita que se cuarte la libertad de expresión en Veracruz, en México y en ninguna parte del mundo. Hay una realidad, ¿no? Que tampoco debemos enseñar ni estar ajenos. Todos los grupos de interés o de poder quieren tener un control de todo, un control de la información, un control de lo que se dice, de lo que se publica, de lo que se extiende, etc. Eso también debemos ser conscientes, pero nosotros debemos decirle al ciudadano de esta realidad también. O sea, ser consciente al ciudadano de esto, ¿no? Y entonces cada quien, pues que se crea las mentiras que quiera, pero ya consciente de que esta es la realidad en la que vivimos. No, porque hay que tener en cuenta, un periodista debe de ser muy responsable de lo que dice y además tener ética, tener moral, tener principios, porque es lo importante, ser honestos en lo que hacemos, ¿sí? Porque pues todo se compra. Así es. Todo se compra, incluso se compran las plumas y se compran los criterios para aplaudir al gobierno. Pero yo creo que los periodistas tenemos que ser, ahora más que nunca, responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que escribimos. ¿Por qué? Porque este país está viviendo un momento muy especial, muy caótico, tanto en seguridad como en muchos aspectos. Sí, sí estoy de acuerdo. Creo que hay muchas cosas que faltan por hacer por Veracruz y por este país. Lo vemos todos los días, ¿no? Lo vemos todos los días y creo que nuestro trabajo consiste justamente en eso, ¿no? En proyectar la realidad tal como es y en tratar de orientar. Yo insisto mucho en la figura del orientador, del guía, ¿no? De la república, como dice Catón, en tratar de decirle por aquí puede ser, ¿no? O sea, este es como Aristóteles lo planteaba también en su ética, el punto medio, ¿no? El equilibrio, el justo medio, el equilibrio entre lo que unos dicen en relación a sus intereses y lo que otros también quieren manipular, por donde el ciudadano debe irse en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio. Y el trabajo de nosotros consiste justamente en eso, es decir, a ver, las cosas son así, ¿no? Y no podemos taparlas por los intereses de unos o los intereses de otros. Así, porque yo vuelvo a repetir, los periodistas representamos los intereses de los ciudadanos, no representamos los intereses que el gobierno quiera decir o quiera que sepa, o pintarle un bello panorama al ciudadano cuando el gobierno está haciendo un desastre. Sí, el periodista tiene que mantenerse en esa postura, creo. Y yo insisto mucho en la formación crítica del ciudadano. El ciudadano debe saber por nosotros, ¿no? Que la realidad tiene es caleidoscópica, tiene muchos lados, sí, ¿no? Tiene muchos lados la realidad. Yo siempre he dicho que si la realidad fuera lineal como el tiempo, ¿no? También lo definía Aristóteles, decía que es la medida del movimiento.
según un antes y un después. Sí. Si la realidad no es lineal, la realidad es como el tiempo, es lineal, pero la percepción que nosotros tenemos de la realidad tiene muchas caras. Por eso digo yo que es como un caleidoscopio, ¿no? Entonces, en ese sentido uno tiene que aprender a ver todas las caras y no quedarnos con una sola versión, con una sola cara de la realidad. Yo sé que el ciudadano, todos somos ciudadanos comunes y que todos estamos en mil cosas y viviendo nuestra vida y atendiendo nuestra agenda personal, nuestra agenda familiar, nuestra agenda de trabajo, etc. Pero sí, no dejarnos llevar por la primera versión de nada. Siempre tratar de explotar el pensamiento crítico para que no nos comamos la primera versión de nada. Entonces, eso me parece muy importante. No, sobre todo nosotros como periodistas tenemos antes que constatar lo que vamos a decir, buscar la información en todos lados para formarnos un criterio, no nada más aventarnos como el borno por llevar nuestras 8 columnas o por una nota sensacionalista, cuando sabemos que vamos a lastimar los intereses del pueblo. Porque si nosotros hablamos algo que no sea verdad en contra del gobierno, estamos lastimando tal vez la imagen del gobernante, pero también estamos lastimando al pueblo en la información. Sí. Tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos y decimos. Sí, tenemos esa gran responsabilidad. Y también debemos reconocer, pues, si nos equivocamos, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Yo tenía un viejo maestro que fue mi formador en el periodismo, don Froilán Flores Cancela, que me repetía que a veces él decía que alguien se lo había dicho alguna vez, que a veces las opiniones tienen fecha de caducidad. Así es. ¿No? Entonces, a veces uno puede pensar algo en una época de un tema y al otro día o al paso de los años pensarlo de otra manera. Y es válido, ¿no? Es válido. No, como ahorita lo que tú acabas de mencionar, hay que aplaudir a la presidenta Sheinbaum lo que acaba de decir. Que hay que, o sea, lo que acaba de decir es para aplaudirlo del respeto a la libertad de expresión y con respecto al delito del terrorismo. Porque el terrorismo es otra cosa, no porque hayas hablado o hayas tomado un video, eso no es terrorismo. Terrorismo es que atentes contra la seguridad de un pueblo, de una nación, ¿no? O de un grupo de ciudadanos que tú actúes de manera violenta, que pone en riesgo la vida de un gran número de personas. Y hay que, si es necesario, enmendar las planas. Yo sé que no es lo más popular decir me equivoqué. En política no es lo más popular, pero creo que a veces se tiene que decir, y a veces las instituciones tienen que decir, a ver, vamos a corregir el rumbo. ¿Qué pasaría si las instituciones dijeran, no, eso está mal planteado, estuvo mal planteado, se aprobó mal, vamos a darle un cambio, no se trata de que sea así? Entonces, pero bueno, eso es antipopular, ¿no? Porque se dice, no, es que si se enmienda la plana, ¿cómo no podemos decir que nos equivocamos? No, yo creo que es al contrario, no sería antipopular, sería una muestra de dignidad y de respeto hacia los ciudadanos que representan un gobierno y hacia ellos mismos como personas, reconocer me equivoqué y decirlo, sí me equivoqué, somos humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos errores, todos nos tropezamos alguna vez, entonces, ¿por qué no? Yo creo que sería una forma muy interesante de reaccionar de un funcionario público, llámese presidente de la República, gobernador, quien sea, de decir, me equivoqué, lo interpreté mal, sí, voy a corregir, porque yo considero que está mal y por honestidad y respeto a mí como persona y a la investidura que tengo, reconozco que cometí un error. Sí. Yo creo que se ganaría más el respeto y el aplauso de claro. Sí, yo también creo eso. Y sí, y nosotros y el papel de nosotros, pues es seguir orientando, es seguir diciendo, bueno, esto es lo que nosotros pensamos. Una más, ¿no? Nuestra opinión es una más de las muchas opiniones que puede haber sobre un tema, ¿no? Así es. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, le agradezco mucho este espacio, esta entrevista, pues me hace refrescar la memoria, me hace recordar mis viejos tiempos. Y bueno, agradezco al Corporativo Figueroa, a Marco hijo, a Marco padre, por esta atención en esta entrevista. Muchísimas gracias a todos. No, es un placer y bueno, te has ganado el gran respeto como un profesionista del periodismo.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, maestra. Y a usted, auditorio, muchas gracias por estar con nosotros y regresaremos con ustedes más tarde.